¿Te has preguntado por qué, a pesar de ser una buena persona, tener buenas intenciones y ofrecer tu ayuda, no tienes muchos amigos? ¿Por qué algunas personas parecen encajar con facilidad en todos lados, mientras tú sientes que vives en los márgenes? Hoy te hablaré desde la psicología profunda de Carl Jung, no para darte consuelo, sino para revelarte una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Carl Jung no creía en las casualidades. Según él, nuestra soledad no es un error, ni una maldición, sino una consecuencia directa de un proceso interior. Si no tienes muchos amigos, tal vez no sea porque el mundo no te entiende, sino porque estás atravesando un camino que pocos se atreven a recorrer, el camino de la individuación. En este vídeo vamos a explorar por qué la soledad es, muchas veces, una señal de evolución. ¿Por qué no encajas fácilmente? ¿Por qué te cuesta mantener relaciones superficiales? ¿Y por qué, quizás, esa poca vida social es el precio que estás pagando por volverte tú mismo, por despertar? Vamos a recorrer 5 revelaciones clave desde el pensamiento de Jung para ayudarte a entender la diferencia entre la máscara y el verdadero yo. Porque la autenticidad espanta a los que viven dormidos. Como tu sombra interna puede estar aislándote sin que lo sepas. El tipo de vínculos que atraes cuando despiertas. ¿Y por qué tener pocos amigos puede ser una bendición si estás listo para mirar hacia adentro? Quédate hasta el final, porque te compartiré una reflexión que cambiará para siempre la forma en la que ves tu soledad. No estás solo, solo estás dejando de pertenecer a un mundo falso. La máscara que usas y el precio de ser tú mismo. Hay una parte de ti que los demás conocen. Esa parte que sonríe cuando se supone que debe sonreír. Que se adapta. Que responde con frases apropiadas. Esa parte no eres tú. Es una representación. Una figura social. Una construcción que Carl Jung llamó la persona, es decir, la máscara que llevamos para funcionar en el mundo. Desde niños aprendemos a usarla. Nos enseñan que debemos portarnos bien, que no debemos hacer ruido, que es mejor encajar. Nos premian cuando somos amables y nos castigan si mostramos lo que se sale de lo permitido. Así, sin darnos cuenta, vamos domesticando nuestra espontaneidad para convertirnos en alguien aceptable. Pero cuanto más fuerte se vuelve esa máscara, más lejos estamos de nuestro verdadero ser. Carl Jung lo explicó con claridad. La persona es un compromiso entre lo que realmente somos y lo que la sociedad espera de nosotros. Es una versión pulida, editada, funcional. Pero no es la totalidad de nuestro ser. No refleja nuestras contradicciones, nuestros miedos, nuestros deseos más profundos. Solo muestra lo que el entorno acepta. Y aquí aparece el conflicto esencial. Si sientes que no tienes muchos amigos, si notas que te cuesta encajar en círculos sociales o mantener relaciones duraderas, tal vez sea porque estás en un punto donde ya no quieres usar esa máscara. Tal vez tu alma ya no tolera seguir fingiendo. Quizá te cansaste de forzar conversaciones vacías, de reírte por compromiso, de pertenecer a espacios que no te nutren. Esa incomodidad es, en realidad, una señal. No de que estés fallando como ser social, sino de que estás entrando en un proceso mucho más profundo. El proceso de individuación. Un proceso en el que empiezas a soltar lo que fuiste por adaptación, para convertirte en lo que realmente eres. Pero ese camino tiene un costo. El precio de quitarte la máscara es la soledad. Porque mientras usas la máscara, es fácil rodearte de gente. Todos aplauden lo que esperan ver. Pero cuando empiezas a mostrarte como eres, cuando dejas de complacer, cuando hablas desde tu verdad y ya no desde lo que los otros quieren escuchar, muchos se alejan. Algunos se incomodan. Otros simplemente desaparecen. Y duele. Duele porque hemos sido entrenados para buscar aprobación. Duele porque, desde tiempos ancestrales, el ser humano necesita pertenecer a una tribu. En lo más profundo de nuestro sistema nervioso está grabado que estar solo es peligroso. Por eso muchas personas eligen rodearse de vínculos vacíos, antes que atravesar el silencio de la autenticidad. Pero Jung advirtió que ese silencio no es una condena, sino un umbral. Un pasaje. Una transición. No tener muchos amigos puede ser el signo de que estás dejando de pertenecer a un mundo basado en apariencias. Tal vez no estás fallando, tal vez estás evolucionando. Cuando dejas de usar la máscara, algo cambia. Tus palabras tienen otro tono. Tu mirada tiene otra presencia. Tu energía ya no está puesta en agradar, sino en ser.
Y eso resulta extraño para quienes aún viven atrapados en su propio personaje. A veces, tu autenticidad es percibida como amenaza, como rareza, como provocación. No porque estés haciendo daño, sino porque tu presencia les recuerda todo lo que ellos no se atreven a ser. Entonces viene la desconexión. Y con ella, el desierto. Es ese momento donde ya no perteneces a tu círculo anterior, pero aún no has encontrado a quienes vibran con tu nueva frecuencia. Y en ese espacio intermedio, muchos regresan a la máscara. Se dicen a sí mismos que es mejor fingir un poco, hablar de lo que no sienten, adaptarse otra vez, porque al menos así no estarán solos. Pero Jung lo expresó con contundencia: lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Aceptar que ya no puedes mantener ciertas relaciones, aceptar que tu alma necesita otra clase de conexión, aceptar que estás creciendo, es el primer paso para dejar de sufrir la soledad y empezar a comprenderla. La mayoría de personas no están listas para la profundidad. No están listas para tus preguntas incómodas, para tus silencios densos, para tus cambios de rumbo. La gente teme lo que no puede controlar. Y tú, al dejar la máscara, te vuelves libre. Y la libertad verdadera es incontrolable. Por eso te aíslan. No porque no seas valioso, sino porque dejaste de ser predecible. Muchos que entran en procesos de despertar emocional o espiritual experimentan este aislamiento. Porque cuando empiezas a ver con claridad, ya no puedes quedarte en lo mismo. Las conversaciones superficiales se sienten vacías. Los vínculos por costumbre se vuelven pesados. Te das cuenta de que estabas rodeado, pero no contenido. Y es ahí cuando crees que estás solo. Pero no es soledad, es purificación. Es limpieza. Jung decía que la soledad real no es la ausencia de personas, sino la imposibilidad de compartir lo que te parece importante. ¿Cuántas veces has intentado hablar desde tu interior y has recibido un silencio incómodo como respuesta? ¿Cuántas veces has querido compartir tu verdad y te han cambiado de tema? No te calles más. No necesitas más gente. Necesitas más verdad. Más conexión con quienes puedan verte sin disfraces. Personas con las que puedas ser contradictorio, triste, intenso, raro, sin miedo al juicio. Pero antes de eso, tendrás que cruzar ese túnel donde todo se siente incierto. El rechazo es una brújula. Cada vez que eliges ser tú mismo y alguien se aleja, no es una pérdida, es una selección natural. Quien no puede con tu verdad, no está destinado a formar parte de tu círculo interior. Y quien permanece, es porque puede amarte sin condiciones. La amistad auténtica no nace en la comodidad. Nace en la autenticidad. Cuando alguien te ve como eres y no se va. Cuando alguien te escucha de verdad y no intenta cambiarte. Cuando alguien te permite ser y te agradece por existir. Pero para llegar ahí, primero tienes que dejar de buscar aprobación. Tienes que romper con el personaje que construiste. Tienes que atreverte a caminar solo un tramo del camino. Porque solo desde ese lugar podrás encontrarte con el otro desde tu centro, y no desde tu necesidad. Si estás en ese momento en el que sientes que no encajas, que tus vínculos están cambiando, que estás más solo que antes, no te juzgues. Estás despertando. Estás dejando de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro. Y quien mira hacia adentro, despierta. Esta etapa no es el final. Es el comienzo. No estás roto. Estás volviendo a ser tú. Y cuando seas tú por completo, las relaciones que lleguen serán distintas. Profundas. Reales. Íntimas. Pero solo llegarán cuando ya no las necesites para validarte. Porque primero hay que aprender a estar con uno mismo, para poder estar con el otro sin máscaras. ¿Por qué la autenticidad espanta a los que viven dormidos? Hay algo que ocurre cuando empiezas a ser tú mismo de forma radical. Algo que muchas personas no esperan, algo que puede doler, pero que es inevitable. La autenticidad, cuando es real, espanta. No porque sea agresiva. No porque hiera directamente. Sino porque confronta. Cuando eres auténtico, te conviertes en un espejo. Y no todos están listos para verse reflejados. La mayoría de las personas viven dormidas. No porque sean malas, ni débiles, sino porque han construido una vida basada en lo que es correcto, lo que se espera, lo que deben ser. Han hecho lo que había que hacer.
Han seguido la ruta segura. Han puesto la máscara, y ya no recuerdan que la llevan puesta. Entonces, cuando tú decides salirte de ese patrón, cuando hablas desde tu verdad, cuando expresas lo que realmente sientes, incluso cuando es incómodo, algo en ello se activa. Pero no es admiración. Es incomodidad. Es amenaza. Porque, sin quererlo, tu autenticidad les recuerda que ellos también tienen algo por despertar. Y eso es insoportable para muchos. Carl Jung afirmaba que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Cuando tú comienzas a vivir desde la conciencia, desde el alma, desde el deseo profundo de verdad, tu sola presencia cuestiona al otro. ¿Por qué tú te atreves a sentir y yo no? ¿Por qué tú te escuchas y yo me callo? ¿Por qué tú eliges con el corazón y yo solo sobrevivo? Tu autenticidad se convierte en un desafío. No necesitas decir nada, ni criticar, ni predicar. Solo con ser, ya incomodas. Y entonces comienzan a alejarse. Te llaman intenso. Te dicen que has cambiado. Que ya no eres el mismo. Que antes eras más divertido, más fácil de tratar. Pero lo que realmente están diciendo es, ya no puedes cumplir mi expectativa. Ya no puedes sostener la dinámica en la que yo era cómodo. Y no es tu culpa. Estás creciendo. Estás despertando. Y sí, es normal que al hacerlo pierdas vínculos, incluso vínculos que parecían profundos. Porque la autenticidad filtra. Quita lo que no es real. Y eso puede ser doloroso. Hay una frase de Jung que lo explica todo. El encuentro con uno mismo significa en primer lugar el encuentro con la propia sombra. Pero eso no solo aplica a ti. También aplica a los demás. Cuando tú decides encontrarte contigo, cuando dejas de evitar tus emociones, tus heridas, tus sombras, tu simple presencia puede activar las sombras de otros. Y no todos están listos para enfrentarlas. Por eso, muchos prefieren rodearse de personas que no los reten. Que mantengan el guión. Que no pregunten demasiado. Que no les exijan mirar hacia adentro. Y tú ya no puedes cumplir ese papel. Porque viste demasiado. Sentiste demasiado. Comprendiste algo que ya no puedes olvidar. Vivir dormido no es vida, es supervivencia. Y no estás dispuesto a volver atrás. La autenticidad no solo es un acto de valentía. Es también un acto de soledad inicial. Porque cuando te quitas la máscara, te das cuenta de que muchas relaciones estaban construidas sobre ella, no sobre ti. Y al desaparecer el disfraz, desaparece también la conexión que lo sostenía. Pero eso no significa que estés solo. Significa que estás limpiando el terreno. La autenticidad no genera multitudes, pero sí atrae a las personas correctas. Aquellas que también se han quitado la máscara. Aquellas que no te necesitan perfecto, ni feliz todo el tiempo, ni fuerte por fuera. Aquellas que saben que amar a alguien es aceptar su verdad, aunque no siempre sea bonita. Y para encontrar a esas personas, primero hay que quedarse solo. No por castigo, sino por coherencia. La autenticidad espanta a los que no están listos para vivir con el alma al desnudo. Pero también llama a los que sí lo están. A los que están en silencio buscando algo más. A los que han dejado de creer en las apariencias. A los que se sienten igual que tú, pero aún no lo dicen en voz alta. Tu verdad es un faro. No brilla para todos. Pero quien la vea, llegará. Lo que estás sintiendo no es fracaso social. Es evolución psicológica. Es purificación de tu círculo. Es tu alma diciendo basta a lo superficial. Sí, vas a perder relaciones. Sí, vas a sentirte solo durante un tiempo. Sí, vas a ser incomprendido. Pero también vas a conocerte como nunca antes. Vas a darte cuenta de que no necesitas aprobación. De que tu valor no depende de cuántos te rodean, sino de cuán fiel eres a lo que sientes. De que la vida es más real cuando dejas de actuar. El proceso de ser tú mismo no es cómodo. Pero es auténtico. Y en esa autenticidad está la paz que no encontraste nunca en los vínculos artificiales. Así que si hoy te sientes solo, si ves que tus vínculos se están cayendo, si notas que cada vez hay menos personas a tu alrededor, no te juzgues. Pregúntate, ¿soy más yo que antes? Porque si la respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto. Quizás no tengas muchos amigos. Pero los pocos que lleguen,
serán verdaderos. La sombra que te aísla, cuando el inconsciente decide por ti. Tal vez te preguntas por qué, a pesar de tu deseo de conectar, de sentirte acompañado, de ser parte de algo verdadero, los vínculos no se sostienen. Tal vez piensas que el problema está afuera, que la gente no quiere comprometerse, que el mundo es cada vez más superficial. Y es cierto, en parte. Pero si miras más profundo, hay una pregunta que Jung te haría sin dudarlo. ¿Qué parte de ti está saboteando esos vínculos desde las sombras? Carl Jung enseñó que todos llevamos en nuestro interior un aspecto oculto, rechazado, reprimido, la sombra. No es maldad, no es oscuridad pura. Es simplemente todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos y que, por tanto, se esconde en lo inconsciente. Y desde ahí, actúa. Tu sombra no es algo que eliges ver. Es todo lo que evitas ver. Son tus reacciones inexplicables, tus miedos automáticos, tus formas de defenderte cuando sientes que alguien se acerca demasiado. Y muchas veces, es esa sombra la que te aísla. Porque el inconsciente tiene más poder del que imaginas. Mientras tú deseas conectar, tu sombra tal vez está huyendo del dolor que podría implicar hacerlo. Mientras tú anhelas relaciones sinceras, esa parte oculta de ti recuerda lo que dolió en el pasado, el abandono, la traición, la humillación. Entonces, sin que lo sepas, creas distancia. Empiezas a rechazar antes de ser rechazado. A desconfiar sin pruebas. A cerrar el corazón mientras aparentas estar disponible. A generar un muro emocional invisible que los demás perciben, aunque no entiendan por qué. Y tú tampoco lo entiendes. Solo sabes que te sientes solo. Que te duele no conectar. Pero no logras dejar de repetir el mismo patrón. Eso es la sombra actuando. No con malicia, sino con miedo. No para castigarte, sino para protegerte. Porque una parte de ti aún no ha sanado. Y mientras esa parte siga sin ser vista, seguirá decidiendo tus relaciones desde el fondo del alma. Jung decía que hasta que lo inconsciente no se hace consciente, gobernará tu vida y lo llamarás destino. Así funcionan los vínculos que se rompen sin explicación, las amistades que no logras sostener, las relaciones que se enfrían sin motivo aparente. Hay algo en ti que teme lo que dice desear. Y ese es el momento más importante del camino interior. El momento en que dejas de culpar al entorno y empiezas a mirar hacia adentro. El momento en que te preguntas, ¿qué heridas aún me hacen sabotear el amor? ¿Qué partes de mí rechacé tanto tiempo que ahora no sé cómo permitir que alguien me vea? Porque no es que los demás no quieran estar contigo. Es que a veces tú no te estás permitiendo ser visto de verdad. ¿Y cómo podrías hacerlo, si aún hay aspectos de ti que ni tú aceptas? Cuando te sientes demasiado intenso, demasiado frágil, demasiado emocional, tal vez estés proyectando tu sombra. Cuando evitas conversaciones profundas, o te sientes incómodo con el afecto, o haces bromas en lugar de mostrar tu dolor, tal vez estés escondiéndola. Y cada vez que lo haces, te alejas un poco más de los demás. No porque seas inadecuado, sino porque estás fragmentado. Porque hay partes de ti que aún no has abrazado, y eso genera un vacío. Y ese vacío se siente como soledad. Pero la buena noticia es que no estás condenado a vivir así. La sombra no es un enemigo. Es una oportunidad. Una señal. Una invitación. Jung enseñaba que el trabajo más importante del ser humano es la integración. Integrar todo lo que fuiste, lo que no fuiste, lo que no te permitiste ser. Porque solo cuando te aceptas por completo, puedes estar presente por completo. Y solo desde ahí, puedes amar de verdad, y dejarte amar. Para tener vínculos verdaderos, primero tienes que estar dispuesto a verte a ti mismo sin filtros. Ver tu rabia, tu tristeza, tu necesidad, tu miedo a perder, tu necesidad de controlar. Todo. Sin juicio. Y cuando lo haces, algo cambia. Tu energía cambia. Tu forma de mirar cambia. Tu lenguaje no verbal cambia. Ya no pides conexión desde la carencia. Ya no necesitas que el otro te llene. Te encuentras completo, aún con tus heridas. Y desde esa completud, puedes relacionarte con honestidad. Tal vez sigas sin tener muchos amigos. Pero los pocos que lleguen, serán compañeros de alma. Serán personas que también han atravesado su sombra. Que no buscan perfección, sino presencia.
que no temen a tus emociones, porque han hecho las paces con las suyas. Ese es el tipo de amistad que nace cuando dejas de esconderte. Cuando sueltas el control. Cuando dejas que tu luz y tu sombra caminen juntas. Porque la sombra no desaparece, pero se puede iluminar. Y cuando la iluminas, ya no sabotea tus relaciones. Las nutre. Las hace reales. Las hace humanas. Así que si sientes que estás solo, que algo en ti sigue alejando a los demás, que tus vínculos no prosperan, detente. No corras. No busques más afuera. Haz silencio. Pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo ser vista? ¿Qué parte de mí necesita ser abrazada, por mí mismo, antes que por nadie más? La respuesta está ahí. Y cuando la escuches, cuando empieces a mirar tu sombra sin miedo, sin vergüenza, entonces, poco a poco, comenzarás a atraer personas que también han dejado de huir de sí mismas. Y ahí, la verdadera conexión será posible. El nuevo tipo de vínculos que atraes cuando despiertas. Has caminado solo durante un tiempo. Has sentido el silencio como un abismo. Has visto cómo las personas se alejaban sin explicación, como los espacios que antes te contenían ahora te resultan vacíos. Has experimentado la soledad como prueba, como espejo, como maestra. Pero también has cambiado. Lo que antes callabas, ahora lo nombras. Lo que escondías, ahora lo aceptas. Lo que fingías, ya no lo sostienes. Y eso tiene una consecuencia inevitable. Comienzas a atraer vínculos nuevos. No muchos. No ruidosos. No instantáneos. Pero sí profundos. Sí verdaderos. Sí transformadores. Carl Jung no hablaba de atraer en el sentido mágico superficial que hoy se escucha tanto. Hablaba de resonancia. De sincronicidad. De frecuencia energética. Cuando tú cambias por dentro, la vida se reordena por fuera. Y en ese reordenamiento, llegan personas distintas. Personas que no te habrías permitido antes. Personas que antes ni siquiera habrías visto. Porque estabas demasiado ocupado encajando. Cuando despiertas, ya no buscas afinidad superficial. Ya no necesitas llenar silencios con palabras. Ya no eliges por simpatía inmediata. Tu criterio se afina. Tu sensibilidad se agudiza. Tu alma empieza a reconocer otras almas, no desde el personaje, sino desde la verdad. Y entonces ocurren encuentros que parecen casuales, pero no lo son. Personas con las que puedes hablar durante horas sin darte cuenta del tiempo. Conexiones donde no hay juicio. Donde puedes llorar sin sentirte débil. Donde puedes expresar tus contradicciones sin miedo al abandono. Donde la vulnerabilidad no es vista como un defecto, sino como una puerta. Son vínculos diferentes. No son perfectos. No son siempre fáciles. Pero son reales. Porque tú ya no estás buscando relaciones que te entretengan, sino que te nutran. Ya no estás dispuesto a sostener dinámicas donde tienes que hacerte pequeño. Donde debes disimular lo que eres. Donde se premia lo cómodo y se castiga lo profundo. Estás en otro momento. Has pagado el precio de tu autenticidad. Has atravesado el túnel del rechazo. Has visto cómo la sombra te protegía alejando vínculos que ya no correspondían. Y ahora, estás listo. Listo para amar desde la conciencia. Para compartir desde la presencia. Para vincularte no desde la necesidad, sino desde la elección. Porque eso también cambia cuando despiertas. Dejas de necesitar. Ya no suplicas amor. No persigues. No te arrastras emocionalmente por compañía. Te sabes suficiente. No perfecto. No acabado. Pero sí completo en tu humanidad. Y esa seguridad tranquila, que no se impone pero tampoco se oculta, atrae. Atrae a quienes también están hartos de fingir. A quienes no buscan entretenimiento sino intimidad. A quienes han cruzado su propio desierto y ahora caminan lento, pero con el alma en la mano. Cuando despiertas, dejas de pedir vínculos y comienzas a recibirlos. Ya no tienes que convencer. Ya no tienes que ser simpático a la fuerza. Tu sola presencia basta. Porque ya no te defines por cuanto gustas, sino por cuán fiel eres a ti mismo. Y esa fidelidad interna se convierte en una señal. Invisible,
pero clara. Algunos la ignoran. No entienden tu energía. Te consideran distante, frío, extraño. Otros la reconocen al instante, como si te hubieran estado buscando sin saberlo. Y cuando se encuentran dos personas que han atravesado la noche oscura, el vínculo que nace es sagrado. No porque sea romántico, no porque sea perfecto, sino porque se da desde lo esencial, desde el alma desnuda. Ya no hablas solo de lo que pasa, hablas de lo que te pasa. No solo compartes hechos, compartes verdad. No solo intercambias opiniones, compartes heridas, visiones, silencios. En estos nuevos vínculos, el tiempo no importa tanto como la presencia. No necesitas hablar cada día, ni confirmar cada cosa. Sabes que el otro está, que es real, que no estás interpretando un personaje, ni tú ni él. Y eso es libertad. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Pues lo mismo pasa con los vínculos. No se vuelven verdaderos imaginando amistades ideales, sino haciendo consciente lo que ya no quieres, lo que ya no necesitas sostener, lo que no quieres volver a repetir. Entonces, desde ese vacío elegido, llega lo nuevo. Y no es una multitud. Es una persona. Luego otra. A veces pasan meses entre un encuentro y otro. Pero no importa. Porque ya no mides tu valor por la cantidad de relaciones, sino por su profundidad. Cuando despiertas, ya no estás disponible para lo superficial. No porque seas arrogante, sino porque te cuidaste tanto, que ahora sabes lo que vale tu energía. Y esa energía atrae lo que vibra con ella. Así que si hoy estás en ese punto de transición, si sientes que estás soltando relaciones sin que lleguen otras nuevas, no te desesperes. Estás sembrando. Estás preparando el terreno. Estás afinando tu frecuencia. Y cuando llegue ese nuevo vínculo, lo sabrás. No tendrás que forzarlo. Será como si tu alma reconociera a la del otro. Y entonces, ya no estarás solo. No porque tengas una multitud alrededor, sino porque alguien, al fin, te ve. Y tú, por primera vez, no tienes que esconderte. Pocos amigos, mucha verdad, la bendición escondida de tu soledad. Has escuchado 1000 veces que necesitas rodearte de gente. Que la amistad es sinónimo de abundancia emocional. Que quien está solo, algo mal ha hecho. Que quien no tiene muchos amigos, está fallando. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es solo una narrativa social? ¿Y si te dijera que, desde la mirada de Carl Jung, tener pocos amigos no es un síntoma de escasez, sino una señal de profundidad? Vivimos en un mundo donde se premia la conexión rápida, donde se valora más la cantidad de contactos que la calidad de los vínculos. Donde parecer sociable es sinónimo de éxito. Donde la extroversión forzada se ha convertido en una máscara colectiva. Pero cuando estás en un proceso de transformación interior, esas reglas ya no aplican. Tu alma empieza a buscar otra cosa. Empieza a elegir el silencio sobre el ruido. La verdad sobre la simpatía. La soledad consciente sobre la compañía vacía. Y en ese punto, tener pocos amigos no es una carencia. Es una consecuencia. Una consecuencia de haber dejado de fingir. De haberte elegido. De no conformarte con vínculos a medias. De haber aprendido a estar contigo mismo. De no tener miedo al vacío. Porque eso es lo que cambia. Ya no huyes de ti. La mayoría de personas llenan su agenda para no enfrentarse con su propio reflejo. Llenan su teléfono de conversaciones intrascendentes para evitar escuchar su mente. Llenan su entorno de gente para no sentir el temblor de su alma. Pero tú ya no estás en ese lugar. Has aprendido a escucharte. A estar contigo. A transitar tu sombra. Y desde ahí, ya no cualquier relación es bienvenida. Carl Jung lo dejó claro. No hay toma de conciencia sin dolor. Y es cierto. Pero también es cierto que ese dolor te devuelve algo que nadie más puede darte: libertad interior. Cuando aceptas que tener pocos amigos no es un problema, sino una elección implícita en tu camino de individuación, algo dentro de ti se calma. Ya no te comparas. Ya no sientes culpa. Ya no tratas de volver a encajar. Ya no vuelves atrás. Porque te das cuenta de algo esencial: no es que el mundo no te quiera.
Es que tú has cambiado de lenguaje. Y el nuevo idioma que hablas, no muchos lo entienden. Es el idioma de la presencia, no del espectáculo. Es el idioma de la autenticidad, no de la adulación. Es el idioma del alma, no del personaje. Y quienes hablen ese idioma, llegarán. Cuando tienes pocos amigos, pero verdaderos, tu energía se ordena. Ya no te desgastas en lo innecesario. Ya no vives para sostener apariencias. Tu tiempo se vuelve sagrado. Tus vínculos, espacios de verdad. Tu mundo, más pequeño, pero más pleno. Y es ahí donde empieza una nueva etapa. Una etapa donde aprendes a recibir sin miedo. Donde puedes entregar tu presencia sin agotarte. Donde la amistad ya no es un intercambio de favores, sino una danza entre dos conciencias que se respetan. Tener pocos amigos puede ser una bendición si estás listo para comprender que no viniste a este mundo a ser querido por todos. Viniste a reconocerte, a despertar, a recordar quién eres más allá de lo que los otros esperan. Y ese camino, al principio, es solitario, porque no hay multitudes en la cima de la montaña interior. Pero desde esa cima, ves distinto. Desde ahí, dejas de mendigar compañía. Desde ahí, eliges. Y cuando eliges desde tu centro, lo que llega es auténtico. Tener pocos amigos te obliga a escucharte, a conocerte, a responsabilizarte de tu dolor, a no proyectarlo en los demás, a no esperar que alguien venga a llenarte lo que tú aún no has querido mirar. Y cuando tú haces ese trabajo, tu energía cambia. Y lo que atraes, cambia. Entonces entiendes que no necesitabas más amigos, necesitabas menos ruido, menos máscara, menos obligación, y más verdad, más intimidad contigo mismo, más conexión real, aunque sea con uno solo. Porque a veces, una sola persona que te vea de verdad, vale más que 100 que solo te miren. Una sola conversación profunda puede sanar lo que 1000 charlas superficiales no tocan. Una sola relación auténtica puede sostenerte en tus noches más oscuras, mientras otras 1000 compañías vacías no sabrían qué hacer contigo cuando dejas de sonreír. Así que si estás en ese momento de tu vida donde tienes pocos vínculos, no lo veas como una derrota. Míralo como una puerta. Una oportunidad para consolidarte. Para convertir tu soledad en templo. Para afinar tu intuición. Para limpiar lo que no era tuyo. Para prepararte para el tipo de relaciones que tu alma, en el fondo, siempre ha buscado. Y cuando eso llegue, lo recibirás distinto. Sin ansiedad. Sin apego. Sin miedo a perderlo. Porque ya te tienes a ti. Y cuando te tienes, lo que llegue será complemento, no salvación. Ese es el verdadero poder de haber tenido pocos amigos. Aprendes a no depender. A no necesitar. A no pedir permiso para ser. Y entonces, cuando alguien llega, no vienes desde la carencia. Vienes desde la abundancia interna. Desde la presencia limpia. Desde el corazón abierto, pero no vulnerable por necesidad, sino por decisión. Y eso, se siente. Y eso, transforma. Y eso, conecta. Así que sí, tal vez hoy tengas pocos amigos. Pero si has llegado hasta aquí, si has caminado este proceso de despertar interior, si has hecho el trabajo de soltar lo que ya no resonaba, entonces no necesitas más. Solo necesitas seguir siendo tú. Porque lo real, lo auténtico, lo profundo, ya viene en camino. No estás solo. Tu soledad tiene sentido. Has caminado este recorrido con honestidad. Has visto las máscaras que usaste, los vínculos que perdiste, las sombras que te protegieron sin que lo supieras, las heridas que aún saboteaban tu deseo de conexión. Has entendido que la soledad, aunque duela, no siempre es castigo. Que muchas veces es guía. Es señal. Es medicina. Carl Jung no prometía caminos fáciles. Nunca habló de felicidad superficial ni de soluciones rápidas. Hablaba de profundidad. De integración. De coraje para mirar hacia adentro aunque eso implicara perder certezas, vínculos, comodidad. Porque él sabía algo que pocos se atreven a aceptar. Nadie se encuentra a sí mismo rodeado de aplausos. El verdadero despertar ocurre en el silencio. Y tal vez tú estás ahí. En medio de ese silencio.
preguntándote si algo anda mal contigo. Si hay algo roto, algo que no encaja, algo que todos los demás entienden y tú no. Si estás condenado a mirar la vida desde fuera, como quien observa sin ser parte. Déjame decirte algo, y escúchalo con el alma, no estás roto. Estás despierto. Y quienes despiertan, al principio, caminan solos. Porque han visto lo que otros aún no pueden ver. Porque su sensibilidad ya no soporta el ruido, el disfraz, la inercia. Porque ya no pueden fingir que no duele lo que duele. Porque no toleran una vida de compromisos vacíos, de amistades por rutina, de pertenencia sin alma. Y no es fácil. Pero es verdadero. Y lo verdadero siempre vale el precio. Has soltado vínculos. Has aceptado tu sombra. Has sentido el peso de estar solo en un mundo que idolatra las multitudes. Has callado en reuniones donde no podías compartir lo que realmente llevabas dentro. Has mirado el teléfono sin saber a quién escribir. Has sentido que tu alma se ensanchaba, justo cuando todos te decían que eras demasiado. Y aún así, seguiste. No volviste atrás. No elegiste la comodidad de lo falso. Te mantuviste en pie, aun cuando el suelo temblaba. Y ahora, algo empieza a cambiar. Tal vez ya lo has sentido. Una nueva calma. Un respeto por ti mismo que antes no tenías. Una libertad silenciosa. Una certeza que no grita, pero sostiene. Estás donde debes estar. No tienes muchos amigos, y está bien. Porque por fin entendiste que no necesitas rodearte de ruido para no sentir el vacío. Porque tu mundo interior se ha vuelto tan rico, tan vivo, tan auténtico, que ya no te conformas con relaciones a medias. Porque sabes que es mejor un alma que te abrace en la oscuridad, que 100 manos que te aplaudan en la luz. Y esa conciencia es oro. Pocos la alcanzan. Muchos se pierden antes. Se devuelven. Vuelven a adaptarse. A fingir. A decir lo correcto. A callar lo verdadero. A sostener vínculos por miedo y no por amor. Pero tú no. Tú estás aquí. En este instante. Escuchando estas palabras no desde el oído, sino desde el alma. Porque las reconoces. Porque algo en ti ya las sabía. Y por eso, ahora entiendes. No tener muchos amigos no es un defecto. Es un síntoma de transformación. De integridad. De madurez interior. Y el premio por haber llegado hasta aquí no es la multitud. Es la paz. Es la conexión real que tarde o temprano llega. Porque llega. Siempre llega. Cuando ya no la necesitas para validarte, sino para compartir desde la plenitud. Llegará la amistad verdadera. Tal vez solo una. Tal vez dos. Pero serán espejos, no muros. Serán hogar, no teatro. Serán puentes, no jaulas. Y lo sabrás. Lo sabrás porque no tendrás que explicarte. Porque podrás ser silencio sin culpa. Dolor sin vergüenza. Risa sin pose. Y cuando eso pase, mirarás atrás. Y darás gracias por todos los que se fueron. Por todas las veces que estuviste solo. Por cada espacio donde no encajaste. Porque todo eso te trajo aquí. Al lugar más poderoso del mundo. Dentro de ti. Las heridas que aíslan, tu historia emocional está eligiendo por ti. Hay algo que Jung enseñó con claridad, aunque muchos prefieren evitarlo. Tu pasado no está detrás de ti, está adentro. Está vivo. Respira. Te acompaña cada día en forma de recuerdos, de reacciones automáticas, de creencias, de emociones que aparecen sin aviso. Y, sobre todo, está presente en la forma en que te vinculas con los demás. Muchos se preguntan por qué no tienen amigos verdaderos. Porque los vínculos no prosperan. Porque las conexiones parecen romperse antes de florecer. Y la respuesta, muchas veces, no está en el otro, sino en una parte de ti que aún no ha sanado. Tus vínculos de hoy están hechos de tus heridas de ayer. Esa vez que te rechazaron cuando mostraste tu sensibilidad. Esa traición que te enseñó a desconfiar de todos. Ese abandono que te dejó con miedo al compromiso profundo. Esa infancia donde aprendiste que amar significaba ceder, callar o desaparecer para agradar. Todo eso sigue ahí. Y si no lo haces consciente,
Actúa por ti. Decide por ti. Elige tus relaciones sin que tú lo sepas. ¿Las acerca o las sabotea? Carl Jung decía que uno no se convierte en iluminado imaginando la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En otras palabras, para amar de verdad, primero tienes que mirar lo que hay en ti que aún teme hacerlo. Porque cuando no lo haces, tu herida se convierte en filtro. Si tienes miedo al abandono, tal vez elijas amistades que nunca se quedan, para confirmar tu guión interno. Si llevas culpa por ser tú mismo, tal vez atraigas personas que te exijan adaptarte para ser querido. Si tienes miedo al conflicto, tal vez sostengas relaciones superficiales solo por no perder. Y entonces, vives un ciclo de aislamiento involuntario. Porque una parte de ti quiere conectar. Pero otra parte, aún se está defendiendo. Y no lo notas. Crees que el problema está en los demás. Pero muchas veces, es tu sistema emocional aún herido el que está activando alarmas donde no hay peligro, cerrando puertas antes de que alguien las toque, retirándose antes de ser visto. Y eso duele. Porque sientes que no encajas. Pero en el fondo, es que aún no te has habitado completamente. Tus heridas no resueltas crean máscaras nuevas. La del independiente que no necesita a nadie. La del simpático que evita los silencios incómodos. La del fuerte que nunca se permite flaquear. La del autosuficiente que siempre tiene todo bajo control. Y esas máscaras te separan. Te vuelven intocable. Te vuelven invisible. La gente se aleja no porque no te quiera, sino porque no puede sentirte. Porque hay un muro entre lo que eres y lo que te permites mostrar. Porque aún no te sientes seguro para ser visto en lo que más te duele. Pero hay una salida. La salida no está en tener más amigos. Está en hacer las paces con tu historia. En entender que tu pasado no fue culpa tuya, pero sí es tu responsabilidad transformarlo. En mirar hacia atrás no para quedarte ahí, sino para recoger lo que quedó pendiente. Sanar no es olvidar. Es integrar. Es decir, esto me dolió, pero ya no me define. Esto me marcó, pero ya no me guía. Esto me rompió, pero también me abrió. Cuando haces eso, tu energía cambia. Ya no eliges desde la carencia, sino desde la conciencia. Ya no proyectas tus heridas en el otro, sino que puedes reconocer cuando son tuyas. Ya no reaccionas con desconfianza automática, sino con apertura vigilante. Y desde ahí, se abren nuevas puertas. No de golpe. No de inmediato. Pero con paso firme. Empiezas a encontrarte con personas que también han hecho ese trabajo. Que no buscan que seas perfecto. Que no se asustan con tus sombras. Que tienen las suyas, pero las han mirado. Que no necesitan que los salves, ni vienen a salvarte. Vienen a compartir. Y eso cambia todo. Porque la amistad verdadera no se da entre personas completas, sino entre personas en proceso. Personas que han dejado de actuar. Que ya no piden aprobación, sino presencia. Que no ofrecen soluciones, sino espacio. Que no huyen del dolor, lo escuchan. Pero para llegar ahí, hay que pasar por un momento crucial. Mirar tu herida sin disfraz. Mirar tu historia emocional sin justificarla, sin minimizarla, sin racionalizarla. Solo mirarla. Aceptarla. Sentirla. Y ahí comienza la sanación. Jung lo decía con sabiduría, lo que no se hace consciente, se repite. Pero cuando lo ves, cuando lo nombras, cuando lo reconoces, entonces puedes elegir distinto. Puedes abrir una puerta que antes mantenías cerrada. Puedes mostrar una parte de ti que creías inaceptable. Y es justo esa parte, la que permitirá que alguien te vea de verdad. Así que si hoy sientes que estás solo, pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mi historia aún no he querido mirar? ¿Qué emoción me cuesta aceptar? ¿Qué patrón estoy repitiendo sin notarlo? Porque ahí está la llave. No para tener muchos amigos, sino para tener una sola amistad verdadera, contigo mismo. Y cuando te vuelvas ese amigo que te escucha, que te contiene, que no te juzga, que no te abandona, entonces estarás listo para recibir lo mismo de afuera. Porque el alma solo permite entrar a quienes vibran con su verdad. Y cuando eso ocurra, cuando llegue esa conexión real, no tendrás miedo. Porque ya no estarás eligiendo desde la herida. Estarás eligiendo desde la libertad. La energía que une,
Cuando dos almas se siguen sintiendo, aunque ya no se vean. Hay algo que nunca se ve, pero se siente. Una presencia que no está, pero acompaña. Un pensamiento que llega sin ser llamado. Una sensación de que alguien, en algún lugar, todavía está conectado a ti. Y si estás atravesando un momento en el que no tienes muchos amigos, si te sientes solo, si has perdido vínculos importantes o simplemente te has alejado, es muy probable que aún sientas una energía persistente. Como si, a pesar de la distancia, algo no se hubiera roto del todo. Carl Jung dedicó buena parte de su vida a estudiar los fenómenos que no podían explicarse por la lógica tradicional. La llamó sincronicidad, pero también habló de conexiones entre almas que trascienden el espacio y el tiempo. De cómo el inconsciente colectivo puede entrelazar dos vidas sin necesidad de palabras, ni encuentros, ni pruebas. Y es que a veces, la conexión no muere. A veces, lo que viviste con alguien fue tan auténtico, tan profundo, tan verdadero, que el lazo energético sigue vibrando mucho después de que la relación terminó. Pero entonces surge la pregunta esencial. ¿Esa conexión que sigues sintiendo es real, o es solo un reflejo de lo que tu alma aún no ha terminado de procesar? Aquí es donde empieza el trabajo más fino, más sutil, más valiente. Porque el alma recuerda. Y no siempre está lista para soltar. Hay personas que se quedan contigo sin tocarte. Relaciones que se graban en tu cuerpo emocional. Momentos que siguen vivos en tu memoria celular. Y todo eso genera una presencia invisible, pero intensa. No tienes contacto con esa persona. No hay mensajes. No hay llamadas. Quizás ya no forma parte de tu vida. Pero hay días en los que la sientes. Como si algo dentro de ti la reconociera aún. Como si en algún plano, el vínculo siguiera activo. Y lo que sientes, es real. Pero eso no significa que tenga que seguir. Una conexión energética no siempre es un destino. A veces es solo una señal. Un recordatorio. Un espejo. Un aprendizaje que quedó abierto. Una emoción que aún no terminaste de integrar. Un amor que no fue completo. Un vínculo que no se cerró del todo. Y si no lo miras de frente, puede convertirse en una trampa. Porque esa presencia puede confundirse con necesidad. Con apego emocional. Con una ilusión de compañía. Con una excusa para no abrirte a lo nuevo. Y ahí es donde tienes que hacer una pregunta profunda, con total honestidad. ¿Estoy sintiendo una unión del alma, o me estoy aferrando a una conexión no resuelta? Es una pregunta que duele. Pero también libera. Porque hay un momento en el camino de la individuación en que tienes que aprender a soltar incluso lo invisible. A honrar los vínculos que fueron sagrados, sin aferrarte a ellos. A permitir que el amor se transforme en silencio. A aceptar que hay conexiones que solo tenían que durar lo que duraron. Y que su valor no está en su permanencia, sino en lo que despertaron en ti. Hay vínculos que llegan para romper tu corazón, pero abrir tu conciencia. Para enseñarte lo que eras incapaz de ver solo. Para mostrarte partes de ti que solo se activan cuando el alma se encuentra con otra alma. Y luego, se van. No como castigo, sino como destino cumplido. Pero si no haces el duelo, si no cierras el ciclo, esa energía puede quedarse estancada. Y puede impedir que lleguen nuevas relaciones. Porque, sin darte cuenta, sigues vibrando en la frecuencia de un vínculo ausente. Y eso crea un muro invisible. Tú crees que estás abierto. Pero estás lleno de alguien que ya no está. Y entonces no hay espacio para lo nuevo. No porque no lo merezcas, sino porque no lo puedes recibir. Por eso, Jung insistía tanto en el proceso de integración. En la importancia de hacer consciente lo que quedó oculto. De mirar la carga emocional que llevas encima y transformarla. Porque solo cuando sueltas el peso de lo viejo, puedes dar lugar a lo nuevo. Y esa soltura no es olvido. Es gratitud. Es decir, lo que vivimos fue real, fue bello, fue transformador y también terminó. Es confiar en que lo que sigue será igual de profundo, aunque distinto. Es abrir espacio en tu campo energético. Porque el alma no quiere llenar vacíos. Quiere crear presencia. Y no puedes estar presente si sigues atado al eco de lo que fue. Entonces, ¿cómo saber si esa conexión que aún sientes es real o necesita ser soltada? Pregúntate.
Esta presencia me expande o me ata. Me da paz o me duele. Me inspira o me distrae de lo que estoy viviendo ahora. La uso como ancla o como excusa para no abrirme a lo nuevo. Las respuestas no están en la mente. Están en tu cuerpo. En tu emoción. En lo que sientes cuando cierras los ojos y piensas en esa persona. Si tu cuerpo se contrae, si hay nostalgia pegajosa, si sientes un hueco que no puedes llenar, tal vez sea hora de soltar. Pero si al recordarlo sientes calma, si te inunda la gratitud, si sabes que ese vínculo ya cumplió su propósito y aún así vibra con amor, entonces puedes quedarte con esa energía sin que te limite. Eso es integrar. Eso es crecer. Eso es ser libre, incluso con el alma aún tocada por el recuerdo. Porque no se trata de olvidar. Se trata de que tu pasado deje de ocupar el lugar del futuro. Y ahí empieza la verdadera apertura. A veces, cuando crees que estás solo, lo que realmente pasa es que estás vaciando lo que ya no corresponde. Estás dejando espacio. Estás permitiendo que tu alma respire sin cargas. Y en ese vacío, llega lo nuevo. Pero solo llega cuando ya no estás amarrado a lo antiguo. Entonces, si hoy sientes una conexión invisible con alguien que ya no está en tu vida, no la niegues. No la reprimas. Mírala. Escúchala. Agradece. Y luego, con todo el amor que puedas, suelta. Porque hay vínculos nuevos esperando por ti. Vínculos que no te recordarán el pasado, sino que te acompañarán en el presente. Y que serán tan reales, tan vivos, tan libres, como el alma que has llegado a habitar. Cuando aprendes a estar contigo, todo cambia. Llegaste hasta aquí. Escuchaste cada palabra. Sentiste cada idea. Y tal vez, en el fondo, algo dentro de ti se removió. Algo hizo eco. Algo que llevaba tiempo esperando ser reconocido. Quizás hoy aún no tengas muchos amigos. Tal vez sigas sintiéndote fuera de lugar. Tal vez no formes parte de ningún grupo. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. Eso no es un defecto, es una señal. Una señal de que estás cruzando el umbral que separa la adaptación de la autenticidad. Que estás dejando de fingir para comenzar a ser. Que estás soltando la necesidad de encajar para elegir, finalmente, habitarte. Carl Jung nunca buscó la popularidad. Él sabía que el alma no florece en la multitud, sino en el silencio. Que la transformación no ocurre cuando estás rodeado, sino cuando te atreves a quedarte contigo mismo. A mirar dentro. A escuchar lo que callabas. A abrazar lo que te dolía. Y es eso lo que estás haciendo ahora. Has aprendido que no tener muchos amigos no es fracaso. Es filtro. Es madurez. Es refinamiento interior. Es la consecuencia natural de un alma que ha dejado de pedir aprobación para empezar a caminar su propio camino. Has entendido que la soledad no siempre es ausencia. A veces es presencia pura. Has descubierto que tu sombra no es enemiga, sino aliada. Que tus heridas no son vergüenza, sino mapa. Que lo que no pudiste sostener en el pasado, ahora puede ser comprendido, sentido, transformado. Y sobre todo, has descubierto que lo real no es ruidoso. Que una sola conexión verdadera vale más que 100 vínculos falsos. Que una mirada que te comprende en silencio puede sanar más que 1000 palabras. Que no necesitas rodearte de gente para sentirte acompañado. Porque cuando aprendes a estar contigo, todo cambia. Tu energía cambia. Tus decisiones cambian. Tu forma de mirar cambia. Y entonces, poco a poco, llega lo que corresponde. Personas con las que no necesitas defenderte. Vínculos donde no hay máscaras. Relaciones donde puedes ser tú, sin miedo. Eso no ocurre de inmediato. Pero ocurre. Y cuando ocurra, lo sabrás. Porque no vendrá desde la ansiedad. Vendrá desde la paz. Desde esa paz que solo conoce quien ha hecho las paces consigo mismo. Así que si hoy sientes que estás solo, que no tienes muchos amigos, que algo en ti se está quedando al margen de todo, no lo tomes como un castigo. Tómalo como señal. Se está gestando algo nuevo. Dentro de ti. Y ese renacer es más importante que cualquier compañía pasajera. Tu alma lo sabe. Y te está esperando ahí. No afuera. Adentro.